Muy, pero muy buenos días, mis queridos hermanos. Soy su hermano en Cristo, José Moreno, del Ministerio Conéctate a Jesús. Y estamos aquí, como dice nuestro lema, para conectarnos a Jesús. Al que el Señor llama, capacita, al que envía, acompaña. Siempre gozosos, conectados a Jesús a través de la Biblia. Todos juntos, rumbo al cielo. En esta hora es la hora de estudiar la lección de escuela sabática regular. Y como todos los días, porque todos los días estudiamos la lección de escuela sabática regular, quiero invitarles a escuchar la persona asignada para este estudio que hacemos, sobre todo hoy sábado, como lo es la lección de escuela sabática regular, cuyo título de este trimestre es Administrar para el Señor hasta que Él venga. Ya queda con ustedes entonces para conducirnos en este estudio la maravillosa voz de mi querida esposa Rosita. Así que los dejo con ella y que el Señor les bendiga. Feliz sábado tengan todos. Bendiciones. Rosy, el tiempo es suyo. Amén. Buenos días tengan todos. Feliz sábado. Es un privilegio estar con ustedes en esta preciosa mañana de sábado, dándole gracias a Dios por darnos la vida, la salud y que podamos compartir su palabra con cada uno de ustedes. Vamos a entrar en materia porque realmente esta ha sido una lección muy práctica, una lección que es muy relevante a lo que estamos viviendo hoy en día. Vamos a compartir pantalla y vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos dirija, perdón, para que podamos comprender la lección que tiene preparado para cada uno de nosotros. Oremos. Gracias, Señor, por este precioso sábado que nos has dado. Los pajaritos cantan sus trinos, el sol sale radiante cual rey, y nosotros aquí, seres humanos mortales, Señor, también queremos alabar y glorificar tu nombre en este santo día. Prepara nuestras mentes y que nosotros también podamos ser receptivos de lo que el Espíritu Santo quiere enseñarnos en este día. Que podamos refrigerarnos con la lección de escuela sabática, que podamos también recargar las baterías espirituales durante este día para que podamos iniciar la nueva semana que nos espera junto a ti, Señor, agarrados de la mano de ti y creciendo cada día en espíritu y en verdad. Dirígenos ahora en este estudio, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Estamos estudiando la guía de estudio titulada ¿Cómo afrontar las deudas? Perdón, estamos estudiando la guía de estudio titulada Administrando con el Señor hasta que Él venga, administrando para el Señor hasta que Él venga. Yo sabía que algo me hacía falta, lo que me confundió fue la mitad de la pantalla. Pero de todas maneras, ese es el título de la guía de estudio y el título de la lección número 5 es cómo afrontar las deudas. Y esta lección a mí me cae como anillo al dedo porque realmente he vivido endeudada casi toda mi vida adulta. Y gracias a esta guía de estudio
me di cuenta de que a pesar de que he crecido, he aprendido a coadministrar los recursos del Señor, todavía habían detalles que me seguían atando a las deudas. Y gracias a esta guía de estudio ya descubrí qué era lo que estaba pasando, por la cual he pasado tantos años endeudada. Así que espero que esta semana, si usted está endeudado, sepa que hay una luz al final del túnel. Y si no lo está, no se endeude, porque endeudarse es, como dice la guía de estudio en el Proverbio 22:7, es convertirse en siervo del que presta. Te conviertes en un esclavo de los bancos, de las instituciones financieras que se aprovechan de tu necesidad para lucrar, cobrar altos intereses para que tú sigas atado a ellos, porque entre más alto el interés, más tiempo demores en pagar la deuda, pues ellos se van enriqueciendo con tus ingresos, pero más que nada deshonramos a nuestro Padre Celestial cuando los recursos que Él nos da se desvían para otra cosa. Así que aprendamos y realmente yo me siento muy mal que durante más de 20 años he estado endeudada, no salgo de deuda, es como que estoy en un ciclo vicioso y digo, no puede ser, ya quiero salir de esto, me faltan 2 años más y quiero ver si con la ayuda de Dios, si no es si con la ayuda de Dios, quiero que el Señor me ayude a ser disciplinada para que pueda salir de esa deuda lo más pronto posible. Así que recuerde que el rico domina al pobre y el que toma prestado es siervo del que presta. No se convierta en un siervo de los que prestan. Así que para esta semana la guía de estudio nos dice que el hecho de no tener suficiente dinero en efectivo para afrontar un gasto es lo que provoca que las personas pidan prestado y por tanto se endeuden. Pero las deudas no son un problema nuevo. El Antiguo Testamento ya contiene diversas historias de personas que tuvieron que endeudarse por diferentes razones. Incluso Jesús nos dio parábolas, y yo recordaba una de ellas esta semana, en donde él habla de un hacendado que se iba muy lejos y le dejó su hacienda a cargo de sus siervos, y de repente cuando regresa pues le pide cuentas, y yo me quedé pensando, Dios mío, si el Señor regresara a pedirme cuentas de los recursos que puso en mis manos, yo creo que estaría muy, pero muy intranquila, porque en vez de multiplicar sus recursos, lo que hice fue endeudarlos y comprometerlos. Y definitivamente me sentí muy mal. Digo, Señor, necesito ayuda, totalmente necesito ayuda, necesito fortaleza para salir de esto lo más pronto posible. Así que la Biblia tiene consejos prácticos sobre economía y finanzas, y vamos a meternos ya directamente en materia. Vamos a ver las deudas. ¿Por qué nos endeudamos? ¿Cuál es el problema por la cual nos endeudamos? ¿Acaso las deudas son pecado? ¿Cómo librarnos de las deudas? Es tema muy importante. También vamos a ver otros problemas financieros como los avales o el ser fiador, y algunos atajos financieros que se presentan para tratar de engatusarnos, para que podamos hacer inversiones para obtener ganancias rápidas. Cuidado con eso. Y también vamos a ver los préstamos y cómo, si tiene que pedir prestado, cuáles son los parámetros que usted debe seguir al momento de pedir prestado. Así que vamos a ver el asunto de las deudas. ¿Por qué nos endeudamos? Primera Timoteo 6, versículo 8 nos dice, así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto.
Pero ¿cuál es el problema que nosotros tenemos? En el tiempo de Nehemías, algunos se habían endeudado para poder alimentar a su familia numerosa, otros porque sus cosechas no dieron el suficiente fruto y otros para poder pagar los tributos. ¿Cuáles son las motivaciones que llevan a las personas a endeudarse en la actualidad? Bueno, la mayoría de nosotros, yo diría, por ignorancia. Muchos de nosotros aún, yo estudié administración de empresas. Se supone que si yo estudié esa carrera, yo debo saber cómo evitar las deudas. Pero en la carrera de administración de empresas, realmente que mi memoria registre, nunca se nos dio un curso práctico, personal, en la administración financiera. Nos enseñaron a administrar los recursos de otros y debía haberlo captado, porque al final y al cabo los recursos que estoy administrando son los de Dios. Sin embargo, en el momento que tú estás estudiando la carrera, tú no estás haciendo un enlace con la parte espiritual del asunto. Así que, y tampoco la estamos haciendo de manera personal. Muchas personas ignoran los principios bíblicos y seculares acerca de la administración financiera. Y por eso, al momento de hacer compras y todo lo demás, lo hacemos con base a lo que aprendimos en nuestros hogares de origen o con base en lo que las personas a nuestro alrededor hacen. Yo me acostumbré, inclusive, digo yo, que nosotros fuimos preprogramados desde muy pequeños a que compres ahora y pagues después. Así fue como yo crecí viendo eso en la televisión, que una persona que tenía una tarjeta de crédito, pues simplemente lo que quería, oh, quiero esto, quiero lo otro, y aquí va la tarjeta, paga ahora, compra ahora y págala después. Y con esa mentalidad crecimos. Y si usted nota, casi todos los países del mundo están dirigidos por personas de mi generación. ¿Y cuál es la nota de todos estos países? La deuda externa. Todos los países. Hay que ver la deuda de Estados Unidos, que está en los trillones. Trillones. Yo me quedé yo, ¿en serio? ¿Cuándo van a terminar de pagar esa deuda? Y a ellos ni fu ni fa, porque al final y al cabo ellos producen los dólares, así que ni les va ni les viene. Pero aún así, una deuda así es impresionante. Quiere decir que por cada persona que vive en Estados Unidos, si tú divides esa deuda entre cada persona, oye, ¿cuándo van a salir de deuda? Se van a morir y esa deuda va a continuar. Así que es importante que nosotros aprendamos cómo manejar nuestros recursos de manera eficiente para evitar las deudas. Segunda razón o motivo por la cual la gente se endeuda es por egoísmo. Desean tener más y satisfacer necesidades egoístas. ¿Cuántas veces uno anda por ahí caminando y ve un vestido y que, ay, ese vestido está lindo, esa cartera está preciosa? Entras al almacén, no tienes dinero, pero yo, por regla general, yo no caí en esa, pero tengo tarjeta de crédito, quiero esto. Pero en mi caso no era que yo quería satisfacer una necesidad egoísta, aunque al final y al cabo queda en lo mismo, sino que de repente yo decía, necesito tal cosa. Mi mamá me dijo una vez, lo que pasa es que tus deseos en tu mente se convierten en necesidades y por eso te metes en problemas. Yo me quedé, mami, ¿de qué está hablando? Yo no entendía a mi mamá. Es que mi mamá decía que yo no sabía diferenciar entre una necesidad y un deseo. Para mí todos eran necesidades. Necesito tal cosa y no me preparaba, no ahorraba para comprar eso, simplemente salí y la compraba porque tenía tarjeta de crédito. Y eventualmente las tarjetas de crédito se me volvieron una adicción al punto que llegué a deber 5 veces mi salario anual. Y toqué fondo, no tenía cómo. Llegó un momento en que no tenía cómo ni hacer el pago mínimo.
y el Señor permitió que yo tocara fondo para que me diera cuenta de que yo tenía un problema de adicción de tarjetas de crédito. Y doy gracias a Dios porque cuando vino el pastor Mark Finley aquí en Panamá, él dio un seminario acerca de las adicciones, a las cuales yo estaba ahí, que no, yo no debo estar aquí, pero una vez que empezó a hablar de las adicciones a las tarjetas de crédito, me di cuenta de que ese era mi problema. Y es importante que tú logres identificar cuál es el problema por la cual tus recursos no te alcanzan. Porque si tú recibes un ingreso, tú ves que el ingreso se va y no queda. ¿Por qué estás endeudado si estás endeudado? ¿Por qué? ¿Qué es lo que te motiva a endeudarte? Y una vez que tú pones el dedo en la llaga, entonces pídele al Señor que te dé sabiduría de lo alto, que te ayude a solucionar cada uno de tus asuntos personales. Hay otras personas que también caen en deuda por accidentes o circunstancias fuera de su voluntad o por gastos necesarios que superan su capacidad económica presente. Mientras que estuve en California hace unas semanas atrás, me parece mentira, ya llevo 2 semanas de estar aquí, sucedieron tragedias y yo estaba asustada, sinceramente, hermanos. Yo he viajado, he visitado a mi papá por muchos años, pero jamás había visto un invierno tan cruel en California. Estábamos hablando que no dejaba de llover. Y la lluvia en California, yo le decía a mi papá, la lluvia en California es necia. O sea, no es como aquí en Panamá que cae el aguacero, cae el chaparrón y se fue. No, allá empieza a llover, pero es una llovizna, y llueve y llueve y llueve, y todos los días la llovizna, es como una gotera. Y cuando vas a ver las calles inundadas, no puedes salir. Lo mismo con la nieve va cayendo poquito a poquito y cuando vas a ver no encuentras tu carro, te quedas frío, entonces todo cubierto de nieve y tú no sabes por dónde caminar porque te puedes tropezar con algo que está cubierto de nieve. Y eso fue lo que pasó en este invierno. Mucha gente perdió sus casas. El terreno estaba tan suave que los árboles empezaron a caer sobre las casas de las personas. Muchas personas murieron dentro de sus carros porque la nieve los cubrió y se asfixiaron. No tenían cómo avanzar porque la nieve les impedía avanzar. Mantuvieron el carro encendido para sentir un poco de calor y eventualmente murieron en sus carros. Otros murieron ahogados en sus carros porque los niveles de los ríos se subieron y los arrastró. Cuando tú pasas por un accidente, una circunstancia que tú no previste, si vives para contarlo, ¿cómo te recuperas de la pérdida de tu casa, la pérdida de tu carro? Y entonces allí es en donde el Estado de California declaró desastre natural, recibió ayuda del gobierno federal de Estados Unidos y con eso se trató de aliviar las diferentes desgracias que sucedieron. Así que es en esa situación uno cae en deuda porque no tiene de otra. Sin embargo, tenemos que seguir adelante. ¿Acaso las deudas son pecado? Colosenses 3:5 nos dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Las deudas en sí mismas no son pecado, pero en ocasiones el origen de las deudas puede ser debido a un problema de origen pecaminoso. Y ahí es en donde está el problema. El pedir prestado no es el pecado. La razón, la motivación detrás del pedir prestado, ahí es en donde está el problema. Puede ser que lo que te lleva a estar endeudado es tu avaricia, tu usura, el no estar satisfecho, contento con lo que tienes. Puede ser por la codicia, engaño y fraude. Que, por cierto, ayer fui víctima de un engaño por parte de una empresa, no quiero ni recordarlo, pero yo siempre le digo a la gente, el que se mete con un hijo de Dios eventualmente va a sufrir las consecuencias y yo me quedé pensando, tenía
O sea, sí me molestó porque necesitaba algo de urgencia para la iglesia y se me dijo que sí lo iba a tener y resulta ser que no lo voy a tener hasta dentro de 3 días hábiles. Yo me quedé, yo en serio. Pero bueno, gracias a Dios no incurrí en deuda, pero sí el engaño y el fraude a veces te llevan a comprometer recursos que no deben ser. El amor al dinero es una de las causas más importantes de la deuda. Quieres más, estás dispuesto a hacer inversiones que no son adecuadas, estás dispuesto a hacer lo que sea necesario para obtener dinero y si te tienes que endeudar, pues lo haces. Eso también causa problemas. La infidelidad en diezmos y ofrendas para mí es una de las claves principales. Cuando Dios no ocupa el primer lugar en tu vida, créeme, el dinero no te va a alcanzar, nunca te va a alcanzar, porque Dios es el dueño de todo, Él es el socio mayoritario. Él es el inversionista mayoritario. Él pone todo, te pone el sol, la luna, el oxígeno, te dio un cuerpo, una mente sana. Todo Él lo ha producido, lo ha creado y lo ha puesto en nuestras manos para coadministrar con Él. Oye, ¿qué inversionista conoces tú que después de haber invertido el 100% en una empresa, solo te pide el 10% de la ganancia? Ninguno, ninguno. Como dicen aquí en Panamá, nadie, ¿cómo es que va el lema que tú siempre dices? Nadie siembra, nadie pone huevos para cosechar huevos. Yo no sé, mi esposo siempre tiene un lema. No se compra huevo para vender. No compra huevo para vender huevos. No compra huevos para vender huevos. Yo creo que había otro por ahí. Pero, Compra huevo para vender gallinas. ah, comprar huevos para vender gallina. Y ahora sí la compuse. Pero ese es el asunto. Ningún socio mayoritario solamente va a pedir el 10% de la ganancia. Siempre te piden 20, 30% de la ganancia, 40%. Y que el socio mayoritario de este mundo solamente te pida el 10%, wow. Eso es un negocio redondo. Y yo te invito a hacer un pacto con este socio y que al socio mayoritario tú le devuelvas su ganancia, el 10%. No porque la necesite, porque eso lo vimos en algunas lecciones anteriores, sino para erradicar de nosotros el egoísmo, el egocentrismo y que podamos aprender a que los recursos no son nuestros, son de Dios y que si nosotros le devolvemos lo que le corresponde al inversionista mayor y en agradecimiento le damos una ofrenda, yo te puedo garantizar, como lo que me llamo y por la experiencia que tengo con mi Dios, de que el más beneficiado vas a ser tú. Porque no solamente te van a alcanzar los recursos, vas a ser la persona más feliz de la tierra al ver cómo Dios, como dice Malaquías, abre las ventanas de los cielos hasta que sobreabunde, que ya tú no vas a pedir prestado, sino que tú vas a ser el que des, el que ayudes a otro, porque los recursos te van a alcanzar y te van a sobrar para que puedas dar a otros que también lo necesitan. Así que esto es un negocio redondo, como dicen. Cuando el origen de una deuda es de este tipo, debemos buscar primeramente el perdón divino y su ayuda para abandonar el pecado. Perdón. Dios quiere vernos libres de deudas. Por ello, nos da consejos sabios en su palabra. Entre ellos destacan las promesas recibidas al poner en primer lugar nuestra fidelidad a Dios, devolviendo nuestros diezmos y ofrendas. Qué rajillo. Muy bien. Así que ahora vamos a entrar en materia práctica. ¿Cómo librarnos de las deudas?
Nos dice Proverbios 22:27, porque si no tienes con qué pagar, te quitarán hasta la cama en que duermes. Dios mío, gracias a Dios, nunca he llegado a ese punto de una deuda que no he podido pagar y que me vayan a quitar la cama. Eso sí sería desastroso. Si tienes deudas, procura librarte de ellas lo antes posible, antes de llegar a no poder pagarlas. Tu fidelidad y compromiso con Dios te ayudarán a ello. Y eso yo lo he visto. Cuando yo soy fiel a Dios en darle lo que le corresponde, el Señor se encarga de estirar el dinero. Y créanme, hermanos, lo vi este mes. A nosotros nos pagaron, a los jubilados nos pagan al principio de mes, algunos fin de mes. Y cuando hice el presupuesto, yo me quedé hacha a la máquina. Tengo un faltante de $111.10. Lo tengo aquí. Y yo me quedé, bueno, no hay por dónde. Y eso tomando en cuenta que nos iba a venir un adicional por un trabajito que estábamos haciendo. Así que todo eso estaba dentro del presupuesto y no daba. Yo digo, ¿sabes una cosa, Señor? Los recursos son tuyos. Yo pongo esto en tus manos. Tú sabes que estoy en deuda y me has ayudado hasta aquí a ser disciplinada en no comprar nada que no necesito. Todo lo que está aquí son deudas o cuentas por pagar. No hay nada en mi presupuesto que sea, ni siquiera tengo en el presupuesto la comida, ni siquiera. Solo pagar deudas y pagar las cuentas mensuales. Y bueno, puse el presupuesto en manos de Dios, hermano. Yo me he quedado, siempre he dicho, nunca entenderé la matemática de Dios. Pagamos todas las deudas, todas las cuentas. Y cuando fui a la cuenta había un sobrante de $50. Yo me quedé, ¿en serio? Pero ¿cómo? Si cuando yo hice el presupuesto tenía un sobregiro de 110, ahora ¿cómo fue que me sobró 50? Y yo me quedé, eso es Dios. Él es el único que puede hacer eso. Y recordé esa experiencia que tuvieron los discípulos, que de los panes y pececillos en las manos de Jesús todo se multiplicó y encima de eso sobraron 12 canastas. Así mismo me sentí, yo me quedé ay Señor, tú cada día me sorprende, cada día me sorprende. Y a veces me siento como que yo no merezco que el Señor bendiga de esta manera, pero yo le agradezco que al ponerlo todo en sus manos, se multiplica. Y eso es lo que yo veo. Esa ha sido mi experiencia con el Señor, cómo Él multiplica cuando tú lo pones en primer lugar. Y es por eso que yo te invito a probar a Dios. Deja que Dios sea Dios en tu vida y tú me vas a echar un cuento. Me vas a decir cómo el Señor te está bendiciendo. Así que si tú pones a Dios en primer lugar, entonces, después que le has devuelto el interés que él tiene como socio mayoritario del 10%, y en agradecimiento, pues, le das una ofrenda, lo que tú pactes con Dios, como vimos en las lecciones pasadas. Entonces, para librarte de las deudas, sigue los siguientes pasos. En primer lugar, no contraigas más deudas. Si tú no contraes más deudas, no vas a seguir en deudas. Va a llegar el momento en que todas las deudas que tienes serán eliminadas y ya, no habrá más deudas. Segundo paso, cuando Dios te bendiga y recibes dinero adicional, no lo gastes. Y ese era mi problema, por la cual sigo endeudada, porque todo lo que yo recibía adicional me lo gastaba y no lo invertía para reducir la deuda lo más pronto posible. Así que ya, gracias a Dios, ya establecí una cuenta de ahorro en donde allí deposito todo lo adicional que me llega y le designo, esto es para reparar el carro, esto es para comprar una lavadora que se me está cayendo a pedazos, literalmente, esto es para fondo de emergencia en caso surge alguna cosa, algún imprevisto lo tengo, inclusive tengo un fondo para ayudar a los demás. Hay
O sea, tengo varias cuentas de ahorros y allí deposito ese fondo que si alguien necesita, y no es que lo estoy promoviendo porque no es que la cuenta de que, uff, es más, la cuenta ya quedó en cero porque ayer hice una compra para ayudar a una iglesia, así que ya la cuenta está en cero. Pero de eso se trata, que no caiga en deuda, sino que haya una reserva para ayudas. Y si usted empieza a pedirle a Dios sabiduría, Él le va a guiar para que poco a poco sus finanzas se vayan ordenando y puedas ser un coadministrador eficiente de los recursos que el Señor te está dando. Y en tercer paso, para librarse de las deudas, ordena tus deudas de mayor a menor. Cuando haces eso, concéntrate en la deuda menor y cancélala con pagos adicionales, con los pagos adicionales, con cualquier cosa que te entre adicional, págalo de una vez. Casualmente, recién, creo que hace un año, adquirí una deuda pequeña y además de la que ya tenía, cosa que no debió ser. Y me quedé pensando, oh, esa deuda me va a tomar 2 años pagarla. Y el Señor me dice, pero porque si tú estás recibiendo adicional todos los meses, cancélala antes es un año, cancélala antes del año. Y me propuse, digo, Señor, en tu nombre, a partir del mes de febrero, lo que me entra adicional, lo voy a meter allí. Y me programé para cancelarlo en 6 meses y cuidado antes, porque cuando tú haces ese tipo de pacto con Dios, Dios bendice, créeme que lo hace, porque Dios está viendo no solamente tu motivación, sino el hecho de que estás poniendo de tu parte para salir de las deudas con anticipación. Cuando tú terminas de cancelar la deuda pequeña, entonces toma ese recurso que usabas para pagar esa deuda y paga la que sigue, de tal manera que la siguiente deuda se cancele antes de tiempo. Y así te vas hasta que finalmente cancelas las deudas mayores y se acabó el problema. Ahora, esto requiere disciplina y eso es lo que nosotros necesitamos. Necesitamos la ayuda de Dios para ser disciplinados, que cuando nos entra el adicional, no lo utilicemos, no inventemos una necesidad como hacía yo. Simplemente cierra los ojos, pídele al Señor, Señor, ayúdame a ser disciplinada y a cancelar mis deudas lo más pronto posible. Ahora surgen otros problemas financieros que también tenemos que recordar que nos pueden atrapar. Y Proverbios 22-26 nos dice, no te comprometas por otros ni salgas de fiador de deudas ajenas. He visto personas caer en esta situación. Tuve una hermana de iglesia que le firmó para ser fiadora a otra hermanita, una joven, y miren, la niña con todo y el préstamo se largó para Estados Unidos y más nunca se le dio y quedó la hermana pagando por esa deuda. No salgamos como fiador de nada, de nadie. Dios no quiere que sus hijos se hagan responsables de las obligaciones de deuda de los demás. Leas el libro de Proverbios. En esta lección había cualquier cantidad de textos bíblicos que nos advierten no hacer eso, ni siquiera de las deudas de los pobres o de los necesitados. Podemos ayudar a pagar las deudas a los necesitados si está en nuestras manos hacerlo, pero lo que no se quiere es que tú asumas la responsabilidad de pagarla. Ahí es donde está el problema. Yo le puedo dar una ayuda en un momento dado a una persona y aún así lo pongo en oración, porque puede ser que el Señor lo está probando, le está apretando un poquito las riendas para que él pueda entregarse a él por completo, y vas tú y le tiras la toalla y el Señor queda como, y entonces cuando él va o ella va a hacer un pacto conmigo para salir adelante, si cada vez que yo lo aprieto, tú sales de ayuda. Entonces, hasta en eso, uno tiene que orar y pedir sabiduría del Señor. Otros han caído en lo que llamamos los atajos financieros o el tratar de enriquecerse en poco tiempo. Y muchos hermanos yo vi que cayeron en estas
formas fraudulentas de hacerse rico rápido con las estafas piramidales. Estas pirámides no sé quién las inventó, pero el que las inventó fue el único que se hizo rico porque todos los demás quedaron desvalijados. Es importante que antes de que usted se meta en algo que le promete que se va a hacer rico rápido, piense, si suena muy, pero muy atractivo para ser verdad, lo más probable es que no es verdad. Así que sea prudente en las inversiones. Y en cuanto a préstamos, el pueblo de Israel tenía este texto: cada 7 años perdonarás toda clase de deudas. Y conforme a los consejos sobre endeudamiento que hemos estudiado, ¿es incorrecto pedir un préstamo? En la ley mosaica, Dios reconoció la realidad de la concesión de préstamos, pero limitó el endeudamiento entre israelitas a 7 años. No obstante, en la sociedad actual, un préstamo puede ser de un tiempo mucho mayor, como una hipoteca. Hay hipotecas de 30, 40 años. Dios mío, ¿cuándo uno termina de pagar la casa? Pedir un préstamo no es pecado, sin embargo, debería ser una solución extrema e ineludible. Ejemplo de ello puede ser la adquisición de una casa u otras posesiones cuyo precio excede el dinero efectivo que tú puedas tener ahorrado en un momento dado. En estos casos debemos buscar las mejores soluciones posibles. Si usted quiere comprar una casa, prepárese, busque el mejor banco, el que mejor interés tiene, el que menos plazo de, y parece mentira, entre menos plazo, más es lo que tienes que pagar mensualmente. Pero ponte a pensar en algo: los intereses que está recibiendo ese banco por 30, 40 años son recursos que tú pudieras utilizar para beneficiar en la obra del Señor. Así que busca el mejor banco, busca los mejores intereses, los mejores plazos y ahorra para que el abono inicial que des en la casa sea de tal magnitud que la letra mensual sea más baja y que puedas salir de la deuda en lo más pronto posible. Y terminamos nuestro repaso con esta cita de la hermana White de Consejos sobre Mayordomía Cristiana, página 271, que nos dice lo siguiente: haga un pacto solemne con Dios, prometiendo que mediante su bendición pagará sus deudas y luego a nadie deberá nada. Ese es mi pacto con Dios. Quiero que con su bendición pueda salir de las 2 deudas que tengo. Me queda poco tiempo y quiero alcanzar la victoria en su nombre. Quiero pagarlas y nunca más quiero deber nada a nadie, aunque viva de avena y pan. Resulta muy fácil al preparar la mesa para la comida sacar de su cartera y gastar 25 centavos en cosas extras que no son necesarias. Cuidemos los centavos. Yo le estaba diciendo a la gente que estaba buscando mis alcancías y como no las encontraba, inventé hacer un sobre y meter los centavos. Digo, yo recuerdo que nosotros ahorrábamos centavos cuando recién nos casamos y aquí tengo los centavos. Uf, ya se me acabó. Ay, se me cayó el centavito. Así que ahorre los centavos, porque los centavos que usted ahorra se cuidarán solos eventualmente cuando lleguen a ser dólares. Son los centavos aquí, los centavos allá gastados para esto y para aquello, que pronto suman dólares. Niéguese con placer el yo y por lo menos mientras que esté asediado por las deudas, niéguese lo que se tenga que negar hasta que salga de las deudas. Recomendaciones sabias. Hemos concluido nuestro repaso de esta lección número 5, tan interesante y tan práctica. Esperemos que podamos poner en práctica los consejos que se nos ha dado y que podamos permitir que el Espíritu Santo nos dirija, que nos ayude a ser disciplinados y que nosotros aceptemos la reprensión del Espíritu Santo y hagamos los correctivos necesarios para que muy pronto podamos ser eficientes en la coadministración de los recursos que el Señor ha puesto en nuestras manos. Oremos. Gracias, Señor, por esta lección que ha sido, por lo menos para mí, ha sido
un vaso de agua fresca en medio del desierto. Gracias por enseñarnos cuáles han sido nuestros errores en el pasado para que así podamos corregirlos y ser más eficientes en el uso de los recursos que tú has puesto en nuestras manos. Guíanos, Señor, hoy que podamos disfrutar de tu compañía al ir a adorarte en espíritu y en verdad a los templos, y que cada día podamos permitir que tu Espíritu Santo restaure en nosotros tu imagen, tu semejanza, que cuando vengas por segunda vez podamos recibir de ti: bien has hecho, siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Esas son las palabras que oiremos si somos coadministradores eficientes de los recursos que el Señor ha puesto en nuestras manos. Gracias, Señor, por tus promesas. En Cristo Jesús lo agradecemos. Amén y amén. Que el Señor les bendiga y que tengan un excelente sábado. Amén. Amén, amén, amén. Y queridos hermanos, damos gracias a Dios y damos gracias también a Rosita por la presentación de la lección de escuela sabática, el repaso de esta semana. Agradecemos a nuestro hijo César Reyes y a la familia Leonor Achito, que nos acompañan en la plataforma principal, y a los que están en las demás plataformas les decimos pero muy buenos días. El Señor les bendiga. Recordemos que al que el Señor llama, capacita, al que envía, acompaña. Siempre gozosos, conectados a Jesús a través de la Biblia. Todos juntos, rumbo al cielo. Ha sido una presentación del Ministerio Conéctate a Jesús en la compañía de los hermanos César Reyes, Leonor Achito, la voz de Rosita de Moreno y este servidor suyo, José Moreno. Les decimos pero muy buenos días. Tengan ustedes un feliz sábado. Hermana Leonor, feliz sábado. César Reyes, feliz sábado. Feliz sábado, hermano. Feliz sábado, hermana Rosita. Feliz sábado, hermano Reyes. Feliz sábado para todos los hermanos que están Feliz sábado. en las diferentes plataformas. Amén, amén, amén. Bendiciones. Amén, hermanos.